Se viene Pablo Salone con Salud Comunitaria. Buenas tardes, Pablo. ¿Estás? ¿Cómo va todo? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, ¿qué dejó ese Portugal de aprendizaje? Ah, tú sabes que muy interesante todos los estudios que se están haciendo desde allí, incluyendo muchos investigadores de Brasil, muchos investigadores de distintos lugares de América Latina. Y ellos están investigando un conjunto de políticas sociales. Define ahí el Boaventura de Sousa Santos, que es el director del Centro de Estudios Sociales. Es un pensador portugués que ha aportado mucho a los procesos latinoamericanos. Él sostiene, no voy a hacer un largo desarrollo de sus planteos que son muy buenos, muy interesantes, pero sostiene la necesidad de democratizar la democracia. Dice, hay una cantidad de islas, de áreas de la sociedad que no son democráticas, que no funcionan democráticamente, hay una cantidad de restricciones a la democracia en todo el mundo y en particular en los países que vienen de América Latina, y él plantea, junto con otros trabajos, la necesidad de profundizar y ampliar la democratización en todos los campos de la sociedad. Y plantea también la idea de la ecología de saberes. Dice, es necesario incorporar distintos saberes, romper con la idea de que hay un saber académico que es el que funciona científicamente y todos los demás no sirven. No, dice, es necesario combinar los saberes y buscar producir cosas nuevas junto con todos los actores, ¿no? Tiene un planteo de romper con la colonialidad, con la idea esa de la separación más profunda que hay en el plano cultural e intelectual. Pero entonces ahí nos resultó muy interesante ese proceso. En el día de hoy justo estábamos viendo un seminario que están haciendo, que hicieron hoy, con un análisis comparado de los efectos del COVID sobre los sistemas de salud en Europa. También en Europa el COVID mostró también las debilidades del sistema de salud, ¿no? Y también las dificultades del acceso y también las fracturas y las desigualdades que existentes, cosa que en nuestro país, en América Latina, son un fenómeno gravísimo, ¿no? O sea, realmente las posibilidades de acceso en toda América Latina están muy condicionadas todavía, a pesar de los avances que han habido en materia de sistemas de salud, como es el Sistema Único de Salud en Brasil, o como es acá en nuestro país el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero el conjunto de los factores que influyen sobre la vulnerabilidad de las personas para acceder a los servicios y para enfermarse es muy claro, ¿no? Bueno, en nuestro país recientemente se volvió a denunciar el aumento de la mortalidad materna, ¿no? Que es un indicador muy sensible junto con la mortalidad infantil de lo que es la atención a las personas con más carencias, con más dificultades, y además con más sensibles, con un periodo de la vida muy importante, como es el embarazo y el nacimiento de los hijos, ¿no? Y eso creo que nos debe llamar mucho a preocuparnos con estas temáticas y a buscar profundizar en lo que es las causas, dónde están las causas y de qué manera se pueden revertir. En un contexto de un Estado que retiró a los SOCAT de los territorios, que retiró los ámbitos de políticas sociales territoriales, que tenían muchas cosas para mejorar, pero tenían también un acumulado, una experiencia, una fortaleza, realmente eso también debilita. El hecho de que se esté hablando por parte de las organizaciones de usuarios del hambre, de la existencia de hambre en nuestro país, o sea que la encuesta reciente en estos días confirma de que la mayoría de la población del país piensa de que existen fenómenos de hambre, ¿no? Y eso está afectando de manera sustantiva la salud de las personas, ¿no? El tema alimentario es más amplio, pero el hambre es un fenómeno que no existía, que había dejado de existir en nuestro país y que ahora está reapareciendo. Por eso la necesidad que existe y ha funcionado hasta ahora de ollas populares, ¿no? Siendo que ya hemos pasado los picos de la pandemia y debería haberse logrado tener una política mucho más eficiente en materia de alimentación, del derecho a la alimentación que tenemos todas las personas, ¿no? Y todos los núcleos familiares. Pero entonces,
transformar en una pandemia de ollas permanentemente, porque no se puede pretender que la ciudadanía viva a expensas de lo que le den. Exactamente, ¿no? Y además, la información que hay de que ahora en el invierno empieza otra vez a aumentar en varios lados, me refieren, estábamos hablando con compañeras de Salto vinculados a la red de municipios y comunidades saludables, y dicen, acá también está aumentando la asistencia a las ollas. Eso también nos está mostrando que hay un problema crítico en el tema alimentación, y en el tema seguridad alimentaria y en el tema, bueno, soberanía alimentaria, ¿no? Pero además tenéis todo el tema de la salud materna y de la salud de la infancia, de la primera infancia, que es un periodo de la vida clave, que lo que se obtiene o se pierde en ese periodo, después influye en todas las etapas de la vida, ¿no? Y ahí también estamos teniendo mayor vulnerabilidad. Bueno, ya fue denunciado el año pasado con el aumento de la prematurez y el bajo peso al nacer. Y por otro lado, yo creo que ahí vemos que aumentan también las preocupaciones por todos estos temas, ¿no? En estos días conversábamos con compañeras de Durazno, que tienen planteado, hicieron un planteo en la Junta Departamental de ese departamento, a raíz de eso diciendo, bueno, acá hay un conjunto de problemas, se está deteriorando la atención en los servicios públicos, hay sectores, hay pueblos, hay localidades, hay barrios que están teniendo graves carencias para acceder tanto a la medicación como incluso a la atención médica básica, ¿no? Esta compañera decía, uno de los barrios que está del otro lado del río, después de las 19 horas no tienen más ninguna manera de conectarse, de trasladarse fácil en caso de problemas de salud, y a su vez la policlínica que existe ahí no tiene médico, tiene solo un médico que va honorariamente como parte de una actitud, de una conducta solidaria. Eso no es una política, no es una respuesta. Eso puede ser una cosa muy encomiable y elogiable en esos profesionales, pero que haya barrios enteros que no tengan acceso a la policlínica. Bueno, y a partir de ese planteo se convocó por primera vez en estos 2 años a la Junta Departamental de Salud, ¿no? Que eso es un fenómeno que además se ha dado en varios otros departamentos, y es las juntas departamentales, las juntas locales de salud, no se han sido convocadas para discutir los problemas que tiene de salud cada territorio, ¿no? Y en este caso se convocó a raíz de esta denuncia que hicieron los usuarios, y además quedó comprometida un funcionamiento mensual. Es interesante el logro del paso que se dio en ese sentido, y hay que ver después cómo se dan respuestas a los problemas concretos que ellos están planteando, ¿no? Pero además ellos están convocando a una asamblea de usuarios el día de mañana, para lo cual están recorriendo, conversando y discutiendo para revitalizar la participación de los usuarios en las políticas concretas locales de salud. Y lo digo porque es un ejemplo muy reciente, bueno, que asistimos y que estuvimos vinculados en ese sentido, escuchamos esos testimonios y además vimos con mucho interés de todo ese proceso de reorganización, ¿no? Pero existe en muchos otros lados esfuerzos de personas y de colectivos para replantear los temas de salud desde el ángulo de la necesidad de respuestas, la necesidad de asegurar derechos, la necesidad de no recortar la atención ni deteriorar la atención, sobre todo en los sectores populares. Estamos en un momento de crisis sanitaria, no por el COVID en este momento, sino por todas las consecuencias que el COVID tiene sobre el resto de las patologías y de los problemas de salud, ¿no? Lo que mencionábamos de la alimentación, lo que mencionamos, pero también en el caso de los adultos mayores, la necesidad de reforzar las políticas de envejecimiento saludable, las políticas de cuidado, retomar lo que es las experiencias de centros de día, las experiencias de asistentes personales, la necesidad de reforzar y seguir trabajando en la capacitación de las personas que cumplen tareas de cuidado, ¿no? La salud y cuidados son problemáticas que están muy interrelacionadas, porque hacen a la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, desde la red de municipios y comunidades saludables se está trabajando para desarrollar, a partir de
el mes que viene, un proceso de formación de promotores sociosanitarios. ¿Ah? Eso que creo que ya lo hemos mencionado en otras columnas, es parte de la idea de que necesitamos construir más saberes, más conocimientos, personas que tengan más capacidades para diagnosticar los problemas, para elaborar juntos con otros y tender puentes en ese sentido, ese diagnóstico de problemas prioritarios y también cuáles son las respuestas. Cuáles son las respuestas necesarias, las respuestas que se pueden dar y que hay que dar ya, y las respuestas que hay que construir para el mediano y largo plazo, ¿no? Es un ejemplo que hemos mencionado varias veces, es el de la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental establece que en el 2025 deben cerrarse los manicomios. Y para antes de eso es necesario desarrollar una cantidad de servicios de medio camino, servicios locales, servicios... ¿La ley de 2025? La Ley de Salud Mental, que es de 2017, estableció un plazo límite para que el cierre de los grandes manicomios. Y para ello, para llegar a ese mandato legal, es necesaria una política muy proactiva de ir construyendo otras formas de atención, ¿no? No de internación, no de encierro, sino formas de atención más diurnas, formas de atención ambulatoria, formas de atención que puedan incluir de repente alguna internación puntual por algún episodio, pero no como mecanismo permanente, y eso requiere políticas, requiere servicios, ¿no? Y no se están viendo. No se están viendo esos servicios y esas políticas, y se acercan los plazos, y en realidad es un tema que no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo, la salud mental ha aumentado su relevancia, su consideración, porque la pandemia agravó los problemas de salud mental que ya existían, ¿no? Y hoy, para eso, es necesario desarrollar, por un lado, la aplicación de la ley, y por otro lado, potenciar las formas de abordaje grupal, de abordaje social, de abordaje comunitario, la reconsideración del estatus de las personas con problemas de salud mental, y las acciones integrales en relación con eso. Entonces, ese componente de articulación en red de los servicios, ese componente de escuchar a las personas que conocen cada una de las realidades que son diferentes, y construir los diagnósticos y los planes a partir de ahí, es como una necesidad en muchas áreas de la salud. En la salud mental, en la salud de la niñez y de las madres, en la salud de las personas mayores, en la consideración de los discapacitados, ¿no? Salir de la lógica tutelar en la cual unos deciden por los otros, y escucharnos, generar ámbitos de reflexión, generar compromisos concretos de distintos actores, ¿no? Nadie puede pensar que un sistema de salud o que un sistema de cuidados puede ser solo de una institución, ¿no? No es una institución. Ni siquiera ACE, que es la institución más grande que hay, que cubre más de la mitad del país y que ha aumentado sus usuarios, puede cubrir todo eso. Es necesaria una articulación, como se basa el Sistema Nacional Integrado de Salud, una articulación que incluye también el mutualismo, pero pensado en lógica de sistema, no en lógica de cada uno mira su ombligo y sus intereses económicos y lucra todo lo que puede. No, el lucro en esto es un problema a erradicar. El lucro en la salud es una de las cosas que perjudica la calidad de atención, deteriora lo que corresponde hacer, porque en realidad le interesa más a unos mantener la situación, los status quo, porque ganan mucho, o porque pueden tercerizar hacia empresas en las cuales están vinculados, o por distintas razones. Cuando se habla de una investigación reciente que hizo el portal Sudestada sobre por qué faltan los medicamentos en ACE, ¿no? De hecho, aceptado también está por las autoridades, aunque después las explicaciones que dan son poco inconsistentes, pero ellos muestran que hay un conjunto de factores que influyen en eso, ¿no? Que van desde la planificación, pero también de la forma de organización, pero también los intereses de los laboratorios, pero también, o sea, hay un conjunto, la manera como se organiza la relación entre el primer nivel de atención y los especialistas, todo eso influye. Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado es que las personas no acceden a la medicación que tienen
derecho a acceder, que está dentro del PIAS, dentro del Plan Integral de Asistencia a Salud, ¿no? Que es la base de la atención en el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Que es un plan de prestaciones obligatorias para todos los usuarios públicos y privados, ¿no? Y ese plan es un plan integral, no es un plan mínimo, no es un plan, ¿no?, de emergencia para algunos, no, es un plan integral que tiene que ser actualizado, reconsiderado, enriquecido permanentemente, y tampoco eso se está haciendo adecuadamente. Pero en torno a esos derechos, al derecho a tener una atención adecuada y al derecho de poder participar en lo que es la definición de las políticas en materia de salud, ¿no? Hemos asistido en estos días a protestas por los cierres de algunos bloques quirúrgicos, por los cierres, por estos recortes que están habiendo de la atención, y eso tiene mucho que ver porque no están funcionando los órganos de participación, porque esos participación que tiene el Sistema Nacional Integrado, Ajá. porque este tipo de cosas debe ser discutida, consultada, analizada en conjunto por todos los actores. Entre ellos los usuarios. En particular los usuarios, ¿no? Y a su vez, los usuarios, yo contaba la experiencia ahora de estos compañeros en Durazno, ¿no? Que hicieron una denuncia, que plantearon el tema en la Junta Departamental, que reclamaron y lograron que se convocara y empezara a funcionar la Junta Departamental de Salud, y que señalan una cantidad de dificultades, algunas que son generales para toda la población del departamento y otras que son particulares de algunos barrios. Pero esa realidad es la que tenemos en Canelones, es la que tenemos en Montevideo, es la que tenemos en todo el país. O sea, tenemos problemas generales que tienen que ser abordados a través de políticas activas, ¿no? En este tema, la pandemia nos dejó un conjunto de problemas, ¿no? Y esos problemas, la detección temprana de los cánceres, la prevención cardiovascular, ¿no? Los temas que ya mencionamos de la alimentación, los temas que ya mencionamos de la salud mental, es imprescindible actualizar los objetivos sanitarios nacionales. ¿Cuáles son los problemas críticos? Los grandes problemas críticos que tenemos hoy, que no son los mismos que teníamos en el 2018, algunos sí, pero en algunos más graves que antes, ¿no? Y otros son nuevos. Y a su vez, ¿cuáles son los problemas que vamos a tener para el 2025 y para el 2030? Porque una sociedad que tiene un proceso de envejecimiento tan pronunciado como la nuestra, que es un gran logro de nuestra sociedad tener eso, quiere decir que las personas viven más, ¿no? Y pueden tener una vida más larga y disfrutar de ella, necesita pensar sus políticas teniendo en cuenta los procesos demográficos, ¿no? Teniendo en cuenta los procesos, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los elementos que pueden incidir en esto? Bueno, la alimentación está claro que es una, ¿no? En el hambre, en su formulación más dura y más cruda, pero también en la obesidad y el sobrepeso por el consumo excesivo de productos con azúcares, grasas, ¿no? Y ahora, el tema del tabaco, ahora, en este último tiempo, el año pasado salió un decreto por el cual se autorizaba la comercialización de productos de tabaco recalentado. Es una variante que las grandes compañías multinacionales de tabacaleras, en particular la Philip Morris, han estado promoviendo. Una manera de promover de otra manera el hábito del tabaco, del tabaquismo. Y insólitamente Uruguay sacó un decreto que aprueba eso. O sea, que va en contra de todo lo que ha sido una línea de prevención y de reducción del hábito de fumar que desarrolló el Uruguay, que tuvo no solamente reconocimiento internacional, tuvo un éxito resonante en un juicio que le hizo la Philip Morris, que es un juicio histórico, ¿no? Muy pocas veces los países le ganan los juicios de las grandes multinacionales, y Uruguay le ganó porque puso por delante la salud pública antes que el lucro de estas empresas multinacionales. Por eso esta medida que se resolvió el año pasado iba muy en contradicción. Pero ahora una investigación de Sudestada también mostró que en realidad los técnicos
del Ministerio de Salud Pública que trabajan en el programa de tabaquismo no fueron consultados. Que algunos que consultaron tuvieron posiciones completamente contrarias. Y sin embargo, este decreto se promovió desde Presidencia de la República. Después tuvo la firma del Ministro de Salud Pública, que dio su aval a eso, pero no surgió ni fue discutido por los órganos técnicos, ni muchísimo menos fue consultado con las organizaciones de la Alianza contra el Tabaco, que en nuestro país hay una cantidad de trabajo desde la sociedad civil, de las entidades académicas, que han replanteado, han apoyado, han enriquecido, han aportado a las políticas sobre el tabaquismo. Ninguno de eso fue consultado. Y entre gallos y medias noches se hace un decreto que está siendo utilizado por la multinacional Philip Morris para defender sus políticas en otros países. No es el ejemplo de esto, no es el mercado uruguayo. El objetivo no es el mercado. El objetivo es poder revitalizar sus políticas de promoción del tabaquismo en otros mercados mucho más amplios, tomando como ejemplo de que Uruguay, que tiene un prestigio bien ganado por su lucha contra el tabaquismo y por su política para reducir el cáncer, en este sentido, lo aceptó. Lo aceptó sin fundamento científico, lo aceptó sin consultas sociales. Entonces, ¿cuál es el resultado que vamos a tener de esto? Y lo que vamos a tener es una peor salud. Porque cuando avanza el tabaquismo, retrocede la salud. Así que como cuando avanza la comida chatarra y dejamos de comer saludable, ¿no? Eso también hace retroceder a la salud. Entonces, esos fenómenos, estos problemas críticos que tenemos hoy como sociedad, lo que nos replantean es la necesidad de discutirlos colectivamente. Es de discutirlo a nivel nacional, convocando a los órganos de participación, convocando a nuevas instancias de participación. No alcanza con la JUNASA ni con la JUDESA, es necesario hacer eventos amplios de intercambio, de discusión, de estudio, de investigación. Y también es necesario hacer diagnósticos locales. Es necesario poder considerar de qué manera y cómo se dan los problemas en cada realidad, en cada departamento. Eso no quiere decir que después no haya políticas nacionales, sino que las políticas nacionales tienen que incorporar las desigualdades y las diferencias que hay en el plano territorial. Y en ese sentido es que la salud comunitaria es una mirada interesante, una mirada fecunda, una mirada, ¿no? Y la investigación, acción, participación. Esta semana pasada, yo creo que ya habíamos referido a que la red de municipios y comunidades saludables hizo un curso introductorio sobre investigación, acción, participación, que abarcó fines de abril, mayo y comienzo de junio. Pero ahora en junio, del 6 al 11 de junio, el área de extensión de la maestría de extensión y de educación rural de la Facultad Veterinaria organizó un curso con un colombiano, un especialista colombiano que se llama Nicolás Herrera Farfán, que durante una semana, 6 días, 3 horas diarias, hizo, con una modalidad mixta, presencial y virtual, un relato de cómo surgió la investigación, acción, participación en Colombia a partir de la historia de vida de Orlando Falsborda, que es el fundador de la sociología en Colombia y es el creador de esta metodología y de Camilo Torres, que es un sacerdote que fue guerrillero, que murió en la lucha, ¿no? en Colombia en el año 67, pero que formó parte de ese proceso de elaboración de una metodología participativa para poder estudiar mejor la realidad colombiana, que es mucho más amplia y más diversa y más compleja que la nuestra, ¿no? Nosotros somos un país chiquito y bastante homogéneo. O sea, tenemos desigualdades. Bueno, Colombia es como Brasil. Son realidades que tienen muchísimas diferencias una con otra, ¿no? Y a su vez, en Colombia la violencia ha sido una manera de asegurar un orden, un statu quo muy desigual para los sectores populares, ¿no? La violencia, los asesinatos han sido una práctica permanente. Pero esta metodología, la de EAP, entonces la pudimos aprender de primera mano, que es un especialista en el tema,
a partir también de una iniciativa de la Facultad de Veterinaria del área de extensión. Y el APEX, que es un programa de extensión de la universidad en la zona oeste de Montevideo, está comenzando otro curso más sobre investigación, acción, participación. Con esto lo que quiero decir es que esto no es casualidad, que distintos actores académicos, sociales, institucionales, estén revalorando la investigación, acción, participación en este contexto, ¿no? Esa necesidad de un diagnóstico actualizado, de determinar los problemas críticos, de pensar las líneas de acción en lo nacional, en lo regional y en lo local, requiere una metodología participativa. Requiere investigación, requiere acción comunitaria y requiere participación en todos los planos de lo que es el abordaje de estos temas. Porque estos temas algunos son viejos, ¿no? Que mejoraron en algún momento, pero ahora retrocedieron. Otros son problemas graves que no se lograron resolver a lo largo de todos estos años anteriores. Y otros son nuevos, otros son problemas nuevos. Entonces, necesitamos saber más de ello para pensar de qué forma abordarlos y de qué forma poder actuar consistentemente para lograr revertir los problemas sanitarios, las crisis sanitarias, los efectos perjudiciales para la salud de la situación actual, de la crisis mundial, de la crisis nacional. Nos Dejamos tenemos por que acá, ir, estamos si te yendo. parece, volvemos en 15 días.